Vamos a inclinar nuestro rostro, también nuestro corazón, y vamos a dirigirnos al Señor antes de leer su palabra. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre, damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor, la cual tenemos en nuestras manos por tu gracia infinita, por tu bondad, Señor, porque así lo dispusiste, Padre amado, que pudiésemos tener, Padre, tu palabra para escudriñarla, Señor. Concede que así sea, no solamente que la tengamos como un amuleto, sino que sea el pan de vida, el pan diario, Señor. Permite que pueda, Señor, cumplir ese propósito por el cual le has enviado, ya que escrito está, no volvería a ti vacía, sino que cumpliría ese propósito, mi Dios. Anhelamos, Padre de la gloria, crecer espiritualmente. Entre tanto estamos aquí, mi Dios, habla a nuestros corazones, por favor. Perdona, por favor, nuestros pecados y guíanos a través de la lectura de tu palabra, porque humanamente podemos abrir el libro, Señor, pasar las letras, pero si tu Espíritu Santo está en la escena, mi Dios, seremos alimentados, tendremos ese alimento espiritual a su debido tiempo, y así lo anhelamos, Señor, así lo deseamos, Padre. Gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Les invito, por favor, acompáñame. Vamos a leer de la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 7 versos. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los 7 primeros versos. Gloria a Dios. Hay un título antes del verso 1, dice: Elías predice la sequía. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1 al 7 vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios, gloria a Dios, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Pongámonos cómodos, por favor. Vamos a darle paso a los niños también. Gloria a Dios. Elías predice la sequía. Cuando Dios le dice a Elías: va a haber sequía, la sequía era general, ¿sí? La sequía no iba a ser solamente para ciertas personas. La sequía iba a ser general. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene cuidado de su hombre, ¿sí? Le dice: va a haber sequía, así como tú lo dijiste, pero yo voy a darte el sustento. La sequía traducía hambre, no solamente traducía sed. La sequía, falta de agua, cuando no hay agua, no hay alimento, no hay sembrado, no hay cultivos, no hay pastos. Cerremos las ventanas, por favor.
Bendito sea Dios. Necesito pedirte un favor tremendo, así en esta mañana, un favor, un gran favor. Va a haber muchas distracciones en este día, pero depende de ti si puedes concentrarte y llevar lo que el Señor tiene para ti. Podríamos orar y pedirle al Señor que no haya distracciones, pero eventualmente van a haber distracciones. Y lo hemos hecho y el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero en la vida real siempre van a haber distracciones. No nos vamos a poder meter dentro de una caja que sea insonora para no escuchar lo que dicen los demás. No nos vamos a poder meter en una caja hermética. No nos vamos a poder aislar del mundo. Estamos aquí. El favor que te pido, concéntrate, por favor. Has venido a algo. Llegaste aquí buscando algo. No te vayas de aquí sin ello. El Señor le dice al rey Acab, a través del profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino a través de mi palabra. Esa sequía que vendría abarcaba y de una u otra manera también traería consecuencias sobre Elías. Elías también tendría que sufrir la sequía. Pero mi Señor, que es rico en misericordia, le dice: levántate y vete, dice, apártate de aquí y vete y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos. Vamos a leer nuevamente el verso 4, por favor, porque quiero que podamos captar lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Cuando nosotros andábamos en el mundo, teníamos sed, hambre y sed, ¿verdad que sí? Había un vacío dentro que queríamos llenar, lo llenábamos de una u otra manera. Con distracciones queríamos llenar ese vacío. Las fiestas, el licor, los amigos, las mujeres, los hombres, lo que fuera, ¿sí? Pero había un vacío que quería ser lleno. Y por mucho que intentábamos, no se podía llenar. Ya lo tienes, ¿verdad? Una vez el Señor nos dijo: apártate de allí y ve a un lugar que yo te voy a mostrar, ¿sí? Dice, verso 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. No, y yo he dicho a los cuervos que te den de comer, no, que te den allí de comer. Había un lugar donde iba a ser alimentado el hombre de Dios. Pero hoy día queremos ir a buscar alimento donde queremos encontrarlo. Hoy día queremos que el Señor nos alimente donde nosotros nos disponemos a ir. Ahora, hay un lugar provisto por Dios para la adoración. Amén. El Señor Jesucristo. Ese fue, ha sido y será el lugar provisto por Dios para la adoración. Pero mi Señor le dice a su hombre, le dice al profeta Elías: ubícate en cierto lugar y beberás allí del arroyo, y beberás del arroyo, verso 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué pasaría si el profeta empezaba a deambular? ¿Qué si el profeta de Dios empezaba de un sitio a otro? Que Dios nos ayude a poder captar lo que el Señor dice allí en su palabra, ¿sí? El Señor los mandó, dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mi Señor y Dios, así como lo hizo en ese día, también lo hace en el día presente. Mi Señor envía su alimento espiritual a su debido tiempo. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor
Vamos al Evangelio según San Mateo, por favor acompáñame. Que el Señor nos ayude a tener el tiempo suficiente para poder leer la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del verso 13 al verso 21. En medio de la lectura vamos a hacer unos altos. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 13 en adelante. Hay un título antes del verso 13, dice, alimentación de los 5,000. Un texto muy conocido, ¿sí? Conocemos el relato, estamos familiarizados con él. Pero quiero que me acompañes en la lectura, ¿sí? Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hagamos el primer alto allí, ¿sí? ¿Quién estaba siguiendo al maestro? Era una multitud mixta, ¿sí? Gente de las ciudades de alrededor. Habían oído del Señor Jesús. Y algunos habían ido a buscar sanidad. Algunos iban solamente por necesidad. Algunos necesitaban de una u otra manera al Señor Jesús. Y llegaron, lo fueron siguiendo a pie. Hasta que lo encuentran. Y dice la palabra del Señor, al ver el Señor la multitud tuvo, ¿qué tuvo él? Compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Siendo una multitud mixta, en la cual habían incrédulos, habían religiosos, habían aquellos farsantes, aquellos que decían creer, pero realmente lo único que iban a hacer era tratar de tentar al maestro. Y mi Señor Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Qué de nosotros? Nosotros que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. ¿Qué de nosotros que hemos dado esos pasos de fe? ¿No tendrá el Señor compasión de nosotros? Y no solo compasión, tiene amor para con nosotros. Alabanzas al Señor. Verso 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Otro alto, ¿sí? Atardece y los discípulos ven un problema enfrente de ellos. Mi Señor ve una multitud hambrienta y sedienta y siente compasión por ellos. Pero el hombre, los discípulos, lo que ven por la hora es ven un problema enorme, ¿sí? Ven una dificultad grande. Y le dicen al maestro, le dicen a mi Señor, le dan un consejo. La Escritura dice, ¿quién aconseja a Dios? Y le dicen, maestro, es ya tarde. Despide a esta multitud para que compren alimento en las aldeas. Es tarde ya, maestro. Qué cosas, ¿no? Y a veces así somos nosotros. Queremos decirle al Señor cómo hacer las cosas. O sea, siempre estamos dispuestos a opinar de cómo deben hacerse las cosas. Pero no estamos dispuestos a ejecutarlas. Somos buenos para hablar, buenos para criticar, buenos para dar consejo. Pero cuando se refiere a mi persona, bendito sea Dios, ante este consejo que le están dando a mi Señor, que le dicen, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Les estaban diciendo a mi Señor, está bien que se hayan reunido aquí, está bien que hayan venido enfermos y tú los hayas sanado, pero ellos necesitan alimentarse. Mi Señor les dice en el verso 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer.
No dice mi Señor Jesús, no tienen necesidad de irse, yo les daré de comer. No, le dice, denles ustedes de comer. ¿Con quién cuenta el Señor Jesús? Contigo está contando, iglesia. No se refiere solamente al predicador, está hablando de ti. Bendito sea Dios. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Verso 17. Ante esta comisión ellos empiezan a mostrar sus preocupaciones, ¿sí?, y excusas. Dice, verso 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En otro evangelio dice, ¿mas qué es esto para tan grande multitud? Mi Señor Jesús les dice en verso 18, traédmelos acá. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Verso 20, ¿qué ocurrió? Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Si ponemos una mujer para cada hombre, serían 10,000. Si ponemos un hijo para cada familia, serían 15,000. ¿Qué había de alimento? 5 panes y 2 peces. Ante los ojos humanos, ¿qué es eso para tan grande multitud? La cuestión no es qué tanto tengo. La cuestión es qué tan dispuesto estoy a coger lo que tengo y ponerlo en las manos del Señor. Tanto para dar como para recibir. Porque el Señor tomó los panes y los entregó a los discípulos para que los discípulos los repartiesen. Entonces necesito fe para poner en las manos del Señor lo que tengo, y necesito fe para recibir del Señor y fe para entregar a los que oyen, a los que tienen hambre y sed. Ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 están las bienaventuranzas y el sermón del monte. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Vamos a leer, por favor, acompáñame, los 6 primeros versos. Y quiero llamar tu atención en el verso 1, que nuevamente es una multitud, ¿sí? Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 1 al 6, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Los pobres qué? En espíritu. Los que ven, los que contemplan su espíritu y dicen: realmente necesito el Espíritu Santo de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos, oh aleluya, recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Bienaventurados qué? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tengo hambre y tengo sed, ¿qué pasa? Voy a ser saciado. Pero si solamente vengo de espectador, contemplo un espectáculo. Cuando mi Señor Jesús hablaba, había multitudes. Unos querían solamente ver lo que Él podría hacer. Y venían los ciegos, el Señor les daba la vista. Los cojos, el Señor los sanaba. Y veían el espectáculo y ya, hasta ahí llegaba. En esta hora, en esta mañana, ¿a qué hemos venido aquí? ¿Para qué estamos aquí en la casa del Señor?
Si vengo a cumplir un requisito, llega la hora de irme y me voy y cumplí. Pero si tengo hambre y sed de justicia, dice, bienaventurado eres porque serás saciado. Ahora, quiero llamar tu atención a algo. El texto que leíamos ahora, en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, terminaba diciendo, y eran aproximadamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era también una multitud mixta en cuanto a edades, ¿sí? ¿Verdad que sí? Habían niños, posiblemente cargaban bebés también. No sé si me hago entender. Habían bebés, niños pequeños, niños grandes, jóvenes, adultos y ancianos. Y dice la palabra de que mi Señor Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Les enseñaba, les hablaba, compartía la escritura. Pero la palabra no me dice que el Señor decía, bueno, estos 30 minutos vamos a tenerlos de enseñanza con los niños. Estos 30 minutos siguientes con los jóvenes, estos 30 minutos con los adultos y estos con los ancianos. No dice eso la escritura. Era la misma palabra y cada uno tomaba según su necesidad. La palabra me dice el apóstol Pedro que nosotros deberíamos como niños recién nacidos anhelar la leche, esa leche que no sea adulterada, esa leche inadulterada, espiritual. ¿Y de dónde sale esa leche espiritual? De la palabra de Dios. Pero también dice la escritura, ya no sois niños, es tiempo de alimento sólido. Entonces tengo que ir a buscar otro libro para encontrar el alimento sólido. No, proviene de la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios predicada la que recibe el pueblo. Bendito sea Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 55, vamos a leer los 2 primeros versos. Libro del profeta Isaías, capítulo 55. Alabado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice así la palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Bendito sea Dios. Y préstame por favor tu atención. Está hablando de los sedientos, ¿sí? Y les dice, vengan y compren, o sea, vengan primero a las aguas y compren vino y leche. Si soy recién nacido, ¿sí? La palabra del Señor, ¿qué me va a dar? Leche. ¿Sí estamos? Pero esa misma palabra, préstame atención lo que dice el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. No está diciendo, ven y escucha y bebe la leche y cuando estés crecidito busca la grosura en otro lado. No. Está diciendo, ya tienes dientes para masticar, entonces presta oído atentamente. Bendito sea Dios. Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Si tu alma no se deleita con grosura en la misma prédica, mi hermano, es porque no viniste a prestar atención. Llegaste a dormir, llegaste a pensar en lo que está pasando fuera, llegaste a cumplir o cualquier otra cosa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, aleluya, porque ellos serán saciados. Bendito sea Dios. Oídme atentamente.
¿Cuántos hemos venido a prestar atención? Déjame decirte, mi Señor no te va a dejar salir de aquí igual a como has llegado. Bendito sea Dios. En el Salmo 42, vamos a leer 2 versos nomás. El Salmo 42, el verso 1 y 2, y lo cantábamos hace un rato. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Ese es el título, ¿sí? Y lo sabemos porque sabemos el cántico. Conocemos el himno. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo puedo saciar mi alma con grosura? Cuando mi alma clame por Dios. Cuando realmente tenga hambre de Dios. Continuemos leyendo el verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuál era la condición del salmista? El salmista, su alma tenía hambre y sed de Dios. Y él anhelaba el día del servicio. Él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré? Oh, increíble que me toque esperar 2-3 días para que vuelva a haber servicio. Yo quiero presentarme delante de Él. Tengo una ofrenda de alabanza y de adoración en mi corazón para presentarle a Él. Pero a veces nosotros, otra vez culto. Tan rápido miércoles, tan rápido viernes, otra vez domingo. Pero el salmista no, el salmista tenía hambre y sed. Su alma clamaba como el ciervo moribundo, buscando el agua para que esa agua calmara esa hemorragia que podría matarle. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Alabado sea su nombre. Que el Señor nos abra los ojos. Que podamos ver que llegar aquí no es cumplir con una obra. Es venir a alimentarnos. Y a veces decimos, ¿por qué será que no crezco espiritualmente? Pues si no te alimentas. Deja de darle alimento a un niño y verás que se pone, que no crece, se estanca, no engorda, se queda quieto. Dice la palabra del Señor a través del profeta Amós, en el capítulo 8. Voy a leer solamente un verso, sí, ya es conocido. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre, no de pan, y sed no de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra del Señor. Oh Dios de la gloria. Que el Señor nos ayude a nosotros. En el libro, en la carta mejor, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, habla del carácter de los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, también debes saber esto. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Pero también le está hablando el Espíritu Santo al creyente. A ti te está hablando en esta hora. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrá ¿qué? Tiempos peligrosos. Y sería fácil coger, ¿sí? Tomar unos binoculares y decir, sí, allá en los postreros días. No, estamos en los postreros días. Los tiempos peligrosos están aquí. También debes saber esto, ya lo tienes, ¿verdad? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si leemos hasta ahí decimos, no, hermano, todo el tiempo ha habido esos hombres. Y realmente todo el tiempo hemos tenido personas así. Pero aquí no está hablando de la gente en general. Porque dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de los hipócritas. Está hablando de los que aparentan ser lo que no son. Está hablando de los que se disfrazan. De aquellos que se disfrazan de ministros. Dice la Escritura que los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Dice, y eso no les parezca maravilloso. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y de eso está hablando el Señor. Por eso vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá quienes se paren detrás del púlpito, siendo como lo que acabamos de leer, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. A esto se evita, dice el Señor. ¿Predicarán? ¿Buscarán qué predicar? Claro que sí. Pero no predicarán con una sana intención. No predicarán para alimentar al rebaño. Predicarán para llenar sus arcas de dinero. Serán ávaros, vanagloriosos, impíos. A los tales evita. Que si la gente para no hacerla sentir mal le dirán, todo está bien. Que se cuidarán de dar un sermón que corrija. Porque qué terrible que se me vaya la gente. El Señor Jesús les dijo, si se quieren ir, ahí está la puerta. Él no les hablaba bonito para que se quedaran. A los tales evita, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahí mismo en el capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, te encarezco, verso 1 en adelante, vamos a leer. Ya lo tienes, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante dice, antes del verso 1 tiene un título, dice, predica la palabra. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, mándalos a que coman, a que compren de comer. Mi Señor les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Predica la palabra, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco, oh bendito Dios, a que lo hagas. Predica con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Bendito sea Dios. Es lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos. No que tengamos a la gente con una sonrisa de oreja a oreja contándoles chistes. Que demos el alimento espiritual a su debido tiempo. Bendito sea Dios. El verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo ¿qué? Que no sufrirán la sana doctrina. Uno diría, pero ¿cómo así que sufrirán? Que no disfrutarán. Seguro se equivocaron al escribirlo. Es que la sana doctrina lastima la carne. Cuando el Señor te corrige, dice la Escritura, toda palabra de Dios es viva y eficaz. Y no es como un colchón de plumas, es más cortante que toda espada de dos filos. Y si estás dando fruto, serás podado para que des más fruto.
Seguirá cortando el Señor. Bendito sea Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que todo está bien, ¿sí? Oh, hermanos, vengan, todo está bien, traigan. Que no te preocupes, eso no es pecado. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El Señor le dice al profeta Elías, vea allí, ¿sí? Le he dado orden a los cuervos que te den de comer, pero allí, en ese lugar. Pero cuando lo que tengo no es hambre y sed de justicia, sino comezón de oír, ¿qué hago? Voy buscando un maestro conforme a mis propias concupiscencias. Sí dice ahí la escritura, ¿verdad? Verso 3 nuevamente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué voy a recibir? Dice la palabra del Señor, el que busca, encuentra. Si voy buscando el alimento espiritual a su debido tiempo, ¿qué voy a encontrar? El alimento espiritual a su debido tiempo. Pero si lo que voy a buscar es lo que calme mi comezón de oír, me pican los oídos, ¿qué voy a encontrar? Maestros conforme a mis propias concupiscencias, que me enseñarán lo que yo quiero que me enseñen. Y eso es alimento sólido. No, dice el Señor, oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Dónde voy a comer algo más sólido? No es donde vayas, es tu actitud. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si no tengo hambre y sed de justicia, sino que tengo comezón de oír, vendrán maestros conforme a nuestra propia concupiscencia. Pero si tengo hambre y sed de justicia, dice el Señor, eres bienaventurado, porque serás saciado. Bendito sea Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice el Señor. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? San Juan capítulo 4, verso 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿quién está hablando allí? Mi Señor Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Llego sediento a las aguas, recibo el agua del Señor, y esa misma agua que yo recibo de Él, dentro de mí se transforma en una fuente que salta, una fuente de agua que salta para vida. Bendito sea Dios. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente es de donde los demás sacian su sed. Es que no sé a dónde llevarlo, no sé a dónde direccionarlo. Hombre, ¿a dónde tienes que llevarlo?
a Jesucristo. Él es la fuente, Él es el agua de vida. Bendito sea Dios. Y los discípulos le dijeron: Señor, despídelos para que vayan y compren a otro lugar. Vayan, hay aldeas. Mi Señor le dice: no, ellos no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Bendito sea Dios. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, solamente es un verso muy corto y muy conocido. Dice mi Señor Jesús, alabanzas a su nombre. En el verso 6, en el capítulo 6, perdón, del Evangelio según San Juan, antes del verso 25 hay un título y dice: Jesús, el pan de vida. Bendito sea Dios. En el verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí estamos, verdad? ¿Lo estamos leyendo? Ya les había dicho: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cómo no tendré sed jamás? No, es que se cumple la palabra. Bienaventurado, si tenías sed de justicia, serás saciado, no volverás a tener sed. Aquí en el verso 35, Evangelio según San Juan capítulo 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bienaventurado, dichoso, se gozará el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y al saciar esa sed, no se llena en un recipiente egoísta. No se llena para sí mismo, sino que compartirá de esa agua para los sedientos. Será un testimonio vivo y real para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí mismo en el capítulo 6, en el verso 27, cuando llega el gentío, cuando llega la multitud a mi Señor Jesús, Él les dice: ustedes no me siguen porque les he dado, porque han visto las señales, sino porque les di de comer. En el verso 27, ¿sí? Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 27, mi Señor Jesús les dice: trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Una vez más, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, dice mi Señor Jesús, la comida que no perece, el alimento espiritual a su debido tiempo, ¿quién lo va a dar? El Señor Jesús. Pero llama la atención que dice: trabajad. Si es Dios el que lo da, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Verdad que es curioso? No dice porque ese es el pago que el Señor dará. No, dice: el Señor os dará. Pero entonces, si Él me lo da, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Verdad que a veces leemos y pasamos de largo la lectura? ¿Verdad que a veces no escudriñamos, sino que solamente leemos: este ya me lo sé, voy más adelante? Trabajad, dice el Señor. Y nosotros cantamos: hay un mensaje que vivir, una señal que desplegar. Y esperamos que los demás
vivan el mensaje, que los demás desplieguen la señal y yo nomás me quedo sentado recibiendo el alimento. No, dice el Señor, trabajad, sed esforzados y valientes, porque Dios, dice la Escritura, da pan al que come y semilla al que siembra. Porque nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del Señor. Realmente cuando nosotros elegimos ser siervos de Jesucristo, un siervo es aquel que trabaja para su Señor. Cuando nosotros decidimos ser cristianos, decidimos ponernos manos a la obra. No estamos aquí para sentarnos solamente. Debemos trabajar, dice el apóstol Pablo, yo trabajo esforzadamente con el poder del Señor que trabaja sobre mí, que viene sobre mí. Trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor nos conceda a nosotros abrir nuestros ojos espirituales y ver que en Cristo Jesús estamos plenos. Nada, absolutamente nada nos falta en Él. Todo lo tenemos en Él. Es como cuando se sirve la mesa, pero no se sirven platos, ¿ves? Están los platos vacíos ahí, cada uno puesto frente a la silla, pero en la mesa están servidas las vasijas con las porciones de carne, ¿sí? Verduras, fruta, lo que quieras poner ahí en la mesa, pero en vasijas. Y te dicen, pasa a la mesa. Y te sientas, ¿sí? En tu puesto y encuentras el plato vacío. ¿De quién depende qué es lo que voy a comer? Depende de mí, depende de ti. Están las pinzas para tomar la carne que quieras comer, las verduras que quieras poner, la porción de arroz que necesites, las papas, lo que necesites, lo que quieras comer está allí. Estilo buffet. Comes lo que quieras comer, lo que tu cuerpo necesite. Espiritualmente es de la misma manera. El alimento está. Mi alma, si tiene hambre y sed de justicia, tomará todo lo que necesita para ser saciada. El alimento está servido, ya la mesa lista está. Y el Señor dice, los hambrientos y sedientos, vengan a cenar. Algunos llegarán, pero no estirarán su mano hasta la olla, hasta la vasija. Algunos se sentarán y dirán, me hicieron sentar, pero no me dieron nada. Me levanté de la mesa y quedé vacío, quedé con hambre, pero el alimento estaba allí. Algunos saldrán regocijándose diciendo, oh, aleluya, Dios es real. Mi Señor ha hablado a mi corazón. Mi Señor ha tenido cuidado de mí. Se dio cuenta de lo que pasé durante la semana y habló a mi corazón.
Depende de la actitud con la que venga. Así mismo voy a salir. Así que vamos a inclinar nuestro corazón, por favor, cierra tus ojos. Padre bueno, tu palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, como iglesia, de reunirnos. Tu palabra declara que porque aquí envías tu bendición y vida eterna, Señor. Y hemos venido buscando de ti, mi Dios, buscándote a ti, mi Rey, porque sabiendo que si recibimos solamente la bendición, en algún momento la bendición terminará, Señor, se acabará la bendición y volveríamos a tener sed o hambre. Venimos buscando al dador de la vida, venimos buscándote a ti, mi Señor Jesús, porque el que a ti viene, está escrito en tu palabra, no tendrá hambre jamás, y el que cree en ti no tendrá sed jamás. Así que venimos buscándote a ti, mi Dios, sabiendo que si te tenemos a ti, Padre de la gloria, las bendiciones vendrán por añadidura, Señor. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, por los aquí presentes y por los que no han podido llegar, Señor. Que tú les visites, Señor, que seas tú con ellos, Padre bueno. Padre, sé con nosotros, Señor, aprendiéndonos a valorar el lugar que nos has dado, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por este sitio, Señor, un sitio apartado, un sitio consagrado para ti, mi Rey. Gracias, Padre de la gloria. Permítenos ser, Padre eterno, agradecidos, porque en los postreros días vendrán hombres ingratos, Señor, y no queremos ser de ellos, Señor. Queremos ser aquellos agradecidos, mi Rey. Aquellos que vienen, Señor, con un corazón dispuesto a dar una ofrenda de alabanza y de adoración a tu nombre, mi Señor Jesús. Y aquellos que vienen con un corazón hambriento y sediento de justicia para recibir el alimento espiritual a su debido tiempo. Háblanos, Señor, por favor. Sana al enfermo, mi Rey. Liberta al cautivo, Señor, consuela al afligido. Ayúdanos, mi Rey, porque realmente te necesitamos. Es un tiempo tan difícil, Señor. Es un tiempo donde hay muchos falsos maestros que se han levantado, Señor. No permitas, Padre, que el comezón de oír pueda más en nosotros que el hambre y sed de justicia. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por alimentarnos, Señor. Y no solamente alimentarnos, sino hacer de nosotros fuentes de agua que salten para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no despachar a los hambrientos y sedientos, sino a darles nosotros de comer. Padre eterno, la obra está allí, Señor, y queremos seguir paso a paso. Queremos seguir, Señor, caminando por ese sendero que tú dejaste trazado con huellas ensangrentadas. Queremos seguir, Señor, imitándote a ti, mi Señor Jesús. Queremos tener, Señor, la vida que estuvo en ti, mi Dios. La mente, Padre de la gloria, que estuvo en Cristo Jesús, la necesitamos en nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, por este día. Bendice cada oyente, Señor. Bendice cada persona que recibirá esta palabra, Señor, en el momento indicado, Señor. Habla su corazón. Redargúyenos, Señor, por favor. Exhórtanos, Padre de la gloria. Que no pensemos la palabra sería buena para el que no vino, Señor, sino que la sumamos para nosotros. Que podamos recibir, Padre, lo que tú nos has dado, Señor. Y que podamos salir saciados de esta tu casa, la cual dijiste sería llamada casa de oración. Gracias, Padre eterno. Padre bueno, mi hermano Segundo González, Señor, se encuentra de luto, Señor. Su hijo falleció, pedimos consuelo para él, Señor, y su familia. Consuélale, Señor. Tu palabra dice que tú consuelas a los afligidos, Señor. Fortalécele, Padre de la gloria. Restaura su corazón, mi Dios. Y permite que pueda estar, Señor, convencido de que contigo, Señor Jesús, estamos completos. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor Jesús.